buenos días, ¿me escuchan bien? Perfecto, vamos a ponernos de pie y vamos a abrir las escrituras en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 6. Leemos junto la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó sus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Gracias, Señor, por esta porción de las Escrituras que tú has inspirado, Señor, que tú inspiraste, guiaste a los hombres por inspiración divina a escribir esta porción, y tú también preservaste hasta nuestros días, Padre. Por eso te pedimos en esta mañana que el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras nos ilumine en esta mañana para su entendimiento y para su aplicación a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ayer bromeando con los hermanos en el grupo de varones les decía que hoy iban a descender serafines en la predicación, pero me refería al texto que íbamos a leer, ¿no? Bueno, seguimos con la serie Las Crónicas de Dios y su pueblo, y hemos llegado a Isaías, que predicó justamente en la época, un poquito antes y durante la época de la caída del Reino del Norte. Para los que nos visitan por primera vez en esta serie, lo que hemos estado haciendo es que estamos estudiando la vida de diferentes personajes. Comenzamos con Adán y ahora estamos por Isaías. Hemos ido estudiando, primero la primera parte fue desde Adán hasta Job, después desde Moisés hasta David, y esta tercera parte ha sido desde Salomón hasta Isaías. Estudiamos un personaje, vemos sus hechos, sus historias, vemos qué podemos aprender de la vida de ellos, cómo Dios trató con ellos. Por eso se llama Las Crónicas de Dios y su pueblo, cómo Dios trató con ellos, qué podemos aprender de esto y cómo nos muestran a Cristo, cómo nos señalan al Evangelio. Y con este profeta, con Isaías, vamos a finalizar la tercera parte de nuestra serie, que comenzó con Salomón y que ha cubierto prácticamente el periodo del reino dividido. Vimos Salomón, luego vimos la división del reino, ¿cierto? Roboam, Jeroboam, y de ahí en adelante estuvimos estudiando la decadencia progresiva del reino dividido,
Y nos enfocamos hasta el momento, principalmente nos enfocamos en los personajes del reino del norte. Cuando el reino se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte de aquí en adelante va a pasar a llamarse en las escrituras Israel, conformado por 10 tribus. Y el reino del sur va a pasar a llamarse de aquí en adelante Judá, conformado por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y curiosamente, aunque hemos estado viendo puros personajes del reino del norte, estudiamos a Acab, rey del norte, a Jezabel, mujer de este rey, Elías, profeta en el norte, Eliseo, profeta en el norte, Naamán, que aunque era un extranjero, tuvo contacto, fue con el reino del norte, con Elías, ¿cierto? Con Eliseo, perdón, y después estudiamos a Jonás, que se relaciona con el reino del norte, y a Joseas, que también se relaciona con el reino del norte. Entonces, curiosamente, vamos a terminar esta tercera parte de la serie con un personaje del reino del sur, que es Isaías, pero que predicó y vivió durante la caída del reino del norte, y además, aunque estaba en el sur, también profetizaba hacia el reino del norte. Y de aquí en adelante, en la cuarta parte de nuestra serie, que comenzaremos desde, creo que en 15 días o tal vez un poquito más, vamos a estudiar únicamente a personajes del reino del sur. Ahora bien, a diferencia de personajes como Moisés o Jonás, por ejemplo, Isaías no es tanto una figura narrativa del que su vida se cuente paso a paso, como con Moisés o con Jonás, que vemos la historia cronológicamente, ¿no? Aquí vemos a un profeta del que se habla poco en cuanto a su vida personal, porque no es una literatura narrativa como tal. Su libro más bien se centra principalmente en su mensaje profético, en lo que él está denunciando. Así que este libro que lleva su nombre, el nombre del profeta Isaías, tiene 66 capítulos. No podemos hacer lo mismo que hicimos con el profeta Oseas, que pudimos resumir su mensaje porque estamos hablando de 66 capítulos, pero aquí vemos advertencias de juicio, oráculos contra naciones, no solamente Israel y Judá, sino también naciones extranjeras, hay llamados al arrepentimiento y hay muchísimas, pero muchísimas promesas más que ningún otro libro del Antiguo Testamento, muchísimas promesas sobre el Mesías y sobre la redención futura. Por esta razón, con el profeta Isaías, y lo mismo haremos luego con Jeremías y con Ezequiel, tendremos que hacer algunas adaptaciones metodológicas a nuestra serie. Así que no seguiremos un relato biográfico continuo, como hemos hecho con otros personajes más históricos o de literatura más histórica, sino que nos enfocaremos solamente en momentos claves de su ministerio, especialmente en aquellos donde Dios trató directamente con él, o donde su mensaje revela de alguna manera más clara el carácter de Dios y sus propósitos redentores. Entonces, como siempre hacemos, vamos a ver esto en 3 partes. Primero, cuáles son los hechos del pasaje, ¿cierto? Luego, qué podemos aprender de estos hechos. Y por último, cómo nos muestran a Cristo, cómo nos señalan el Evangelio. Y comenzamos hablando del llamado de Isaías. Acabamos de leerlo en Isaías capítulo 6. El llamado de Isaías es uno de los más conocidos y de los más impresionantes de toda la Escritura. Él fue llamado en el templo con una visión gloriosa del trono de Dios, dice, en el año en que murió el rey Usías. Ahora, la mención de Usías aquí no es simplemente una referencia cronológica. Por supuesto, nos permite ubicarnos en la época en que Isaías estaba profetizando. Pero no solamente está esa referencia aquí para ubicarnos cronológicamente, sino para darnos un marco teológico e interpretativo, un contexto con el cual podamos entender esta visión. Usías había sido un rey fuerte, su muerte estaba marcando el final de una era de estabilidad política y de relativa prosperidad para la nación de Judá. Para Isaías y el pueblo, la muerte del rey traía consigo temor, traía consigo incertidumbre, porque después de un rey con mucha estabilidad y con cierta prosperidad, ¿cierto? ¿Quién gobernará ahora? ¿Cómo enfrentará Judá las amenazas extranjeras y su poderoso rey? ¿Qué dirección tomaría la nación? Así que era un momento, por supuesto, de
desorientación. El rey acaba de morir. Las estructuras visibles de poder, de estabilidad y de seguridad estaban tambaleando. Entonces, es en ese vacío que Dios se muestra a Isaías y Dios le muestra quién es el verdadero rey. Vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime. Entonces, el contraste aquí, por supuesto, es intencional. Los tronos terrenales se desmoronan, pero el trono del Señor permanece intacto. Así como en la historia de Eliseo, lo recuerdan, Elías se había ido, pero el Dios de Elías permanecía con su pueblo. Elías se fue, pero Dios no se fue, Dios permaneció con su pueblo. Cuando Elías se va, Eliseo dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y el Dios de Elías continúa. Elías se fue, pero Dios quedó. Y lo mismo estamos viendo aquí. El rey Usías ha muerto, pero el rey glorioso sigue en su trono. Es la idea de esta visión. Así que Isaías tiene una visión gloriosa. Él ve a serafines adorando y entonces se escucha el triple santo, santo, santo. Y cae en desesperación. ¿Quién no? Dice, ay de mí, dice, porque soy hombre inmundo de labios. La visión fue impactante, pero a la vez confrontante, transformadora. No fue una visión para que luego él adulara de la visión que había tenido. Fue una visión más bien que lo puso en su sitio, que le mostró cuán pequeño era. Él era un profeta de la corte, alguien respetado, alguien con una voz pública, y había quedado completamente anonadado al contemplar la santidad perfecta de Dios. No podía sostenerse delante de tal gloria. Por eso Isaías no se compara con otros hombres, sino con el Dios 3 veces santo. Y cuando lo hace así, inmediatamente se reconoce a sí mismo como impuro, como indigno y por supuesto quebrantado. Entonces, la visión no le va a inflar de autoridad, sino que lo postra en humillación. Entonces, el Señor envía a uno de los serafines con un carbón encendido que toca sus labios y los purifica. Y solo después de haber sido purificado, Isaías puede responder, heme aquí, envíame a mí. Y así es el glorioso llamado que este hombre está recibiendo. Ahora, su contexto, para entender un poco más la historia en la que él profetiza, él ejerció su ministerio en el reino del sur, es decir, en Judá, y lo que los comentaristas dicen es que su reino fue probablemente entre el 740 y el 680 a.C. Su ministerio, según el mismo libro, abarcó los reinados prácticamente de 4 reyes. Usías, en el año en que murió el rey Usías, él fue llamado, luego profetizó durante el reinado de Jotán, durante el reinado de Acaz y por último durante el reinado de Ezequías. Por tanto, él fue testigo de la caída del reino del norte, es decir, de la caída de Israel, que ocurrió en el año 722 a.C. bajo el imperio asirio. Ahora bien, ese evento tuvo profundo impacto en Judá, en la otra nación que seguía de pie, porque la caída de Israel no solo confirmó las advertencias proféticas sobre el juicio del Señor, sino que también sembró temor entre los habitantes del sur. Si Dios había traído juicio sobre el reino del norte por su constante idolatría e injusticia, por no obrar de acuerdo a la ley de Dios, ¿cómo podrían escapar en el sur de un juicio similar si estaban siendo igual de idólatras e impíos? Así que este hecho va a servir como advertencia viva de que la religión externa, porque la religión en su forma, en su adoración a Dios, en su forma externa seguía presente, pero esa religión externa sin corazón no les protegería del juicio divino. Este es el contexto en el cual Isaías está profetizando. El reino del sur entonces vivía una aparente estabilidad, pero espiritualmente estaba enferma, un reino enfermo. Isaías la describe en el capítulo 1, versículo 21 como una ciudad rebelde. En el capítulo 5 la describe como una viña infiel. En el capítulo 11 la describe como una nación llena de ritualismos vacíos.
En el capítulo 30 la describe como una nación llena de alianzas impuras. El culto a Dios estaba de pie, seguía externamente visible, pero no había fidelidad de corazón. Este es el contexto donde Isaías está profetizando a esta nación rebelde. Ahora bien, así como con Oseas y su esposa Gomer, lo recuerdan, lo vimos hace 15 días, Oseas y su esposa Gomer, Dios le manda a Oseas a que se case con Gomer para que de esta manera evidencie lo que Dios quiere transmitir, lo que Dios quiere decir, se viva en la vida del profeta, un acto simbólico donde Dios quiere mostrar la infidelidad de Israel con él. Ahora Oseas la vive en carne propia con la infidelidad de Gomer hacia él. Eso que pasó entre Oseas y Gomer no es solamente particular de Oseas. Era común que Dios pidiera esto a los profetas. En Jeremías y en Ezequiel hay muchas de estas ideas. En Isaías hay pocas, pero aquí en Isaías también hay algunas acciones simbólicas que ilustran y encarnan el mensaje profético que Dios quería comunicar. Por ejemplo, Isaías es instruido por Dios a poner nombres proféticos a sus hijos. Los nombres de Isaías van a significar algo de lo que Dios está haciendo. A su primer hijo llamó Sear-Jasub, pues se está buscando nombre para su hijo. Sear-Jasub, que significa un remanente volverá. Y eso era una señal de esperanza aún en medio del juicio que iba a recibir la nación de Israel, que todavía no había caído. Y el segundo se llamó, este es un nombre mucho más bonito para que le coloque a su hijo, Maher-Salal-Hasbaz, que significa pronto al despojo, veloz para la presa, anunciando la inminente invasión de Asiria. Asiria iba a invadir el reino del norte. Así que cada hijo se convirtió en una proclamación viviente del mensaje de Dios. En otro momento, Dios instruye a Isaías a escribir su mensaje en un rollo y que lo sellara. Esto significaba la seriedad y la veracidad de la profecía que Dios estaba dando y mostraba que el Señor no era improvisado o pasajero, sino confiable y duradero. El rollo se sella con la profecía. Esto va a ocurrir, no se puede cambiar. Y tal vez lo más impactante ocurre en Isaías capítulo 20. El profeta recibe este mandato. Debía caminar desnudo y descalzo durante 3 años por todo Israel, o por todo Judá más bien, como señal contra Egipto y Etiopía. 3 años caminando desnudo y descalzo, visible ante todo el mundo. Qué vergüenza, ¿no? Y esta precisamente era la idea. Esta fue una acción simbólica, fue la acción simbólica más clara, impactante de todas, puesto que puso visiblemente la humillación que aguardaba a las naciones en las que Judá confiaba. Es decir, esta acción radical simbolizaba la humillación y la vergüenza que las naciones de Egipto y Etiopía iban a sufrir al ser llevadas cautivas, porque también iban a caer a manos de los asirios. Pero no solamente era una señal de la vergüenza que Egipto y Etiopía iban a tener, sino que era una advertencia para Judá, porque Judá estaba poniendo su confianza en las alianzas humanas en lugar de en el Señor. Ellos estaban poniendo su confianza en el pacto con Egipto, en el pacto con Etiopía. Si tenemos alianza con estas naciones, no vamos a ser destruidos. Así que en vez de volverse a Dios que los había rescatado de Egipto, buscaban refugio en los mismos poderes paganos que los habían esclavizado en el pasado. El mismo Egipto los había esclavizado y ahora ellos estaban buscando alianzas con Egipto en lugar de confiar en el Señor. Y esta confianza desviada, por supuesto, nos revela el corazón incrédulo de Judá, que prefería apoyarse en estrategias políticas antes que en la fidelidad del pacto. Y estas acciones simbólicas entonces mostraban que el profeta no solo hablaba en nombre del Señor, sino que también él encarnaba el mensaje con su vida. Y para terminar esta porción de los Hechos, el libro de Isaías puede dividirse temáticamente en 3 grandes secciones.
La primera sección va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39, 39 capítulos, una sección bastante extensa. Y esta primera sección está marcada por advertencias fuertes contra Judá, contra Israel y contra las naciones extranjeras, las naciones vecinas. El tono de las profecías aquí es de confrontación, pero de un llamado urgente al arrepentimiento. Isaías denuncia corrupción, denuncia la idolatría, denuncia la opresión social, algo que era muy común en el mensaje de los profetas, denunciar la opresión social, denuncia la hipocresía religiosa y también resalta mucho la santidad de Dios en toda esta sección, anuncia que Dios rechaza el culto vacío y que Dios clama por justicia. Sin embargo, incluso en medio de esta sección donde hay pura advertencia de juicio y llamados al arrepentimiento, incluso aparecen las primeras promesas del Mesías. Por ejemplo, en el capítulo 7 encontramos la promesa de Emanuel, Dios con nosotros, aquel que nacería de una virgen. En el capítulo 9 encontramos la promesa del rey justo que va a gobernar con equidad. En el capítulo 11 encontramos la promesa del retoño de Isaí. Isaí es el padre de David, quien va a tener un hijo, ¿cierto? Que va a ser el mismo Jesucristo, que va a traer paz, la paz verdadera. Así que hay muchas profecías sobre el Mesías aquí en medio de esta sección marcada o dominada por el juicio. La segunda sección del libro va del capítulo 40 al 55, exactamente 16 capítulos. Y esta es la sección más esperanzadora del libro. Comienza en el capítulo 40, versículo 1, con las palabras: consolaos, consolaos, pueblo mío. Y ofrece un mensaje de restauración para los que han sido quebrantados por el juicio. Y entonces aquí se introduce la famosa figura del siervo del Señor, que estuvimos leyendo ahorita en la lectura de perdón de pecados. Isaías 53, ¿cierto? El siervo sufriente que sufrirá por nosotros, la oveja que será llevada como cordero, como sin mancha al matadero, etc. Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, Isaías 52, 53. Todos estos pasajes describen con mucha precisión la obra redentora de Cristo, es decir, su humillación, su sustitución y su victoria. El pasaje de Isaías 53 junto con el Salmo 110 van a ser los pasajes más citados en el Nuevo Testamento. Y la última sección del libro va del capítulo 56 al 66, exactamente 11 capítulos. Y esta sección dirige la mirada hacia el futuro escatológico, a una visión de restauración total. Porque Dios no solo va a traer de vuelta a los exiliados, sino que Dios promete una profunda transformación de su pueblo, y no solamente de su pueblo, sino de toda la creación. Aquí se habla de una Jerusalén renovada, de una justicia perdurable y de la inclusión de los gentiles. La sección culmina con el capítulo 65 y 66, que habla de la promesa de cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia, ¿cierto? Donde morará la justicia y Dios será plenamente glorificado. Esta sección entonces apunta al cumplimiento final en Cristo, en su segunda venida, cuando todo será hecho nuevo. El Señor promete restaurar a su pueblo, traer justicia duradera y hacer cielos nuevos y tierra nueva. Una sección con mucho simbolismo sobre el futuro. Y por todo esto, Isaías va a ser el profeta más citado en todo el Nuevo Testamento. El contenido de este libro, de hecho, es fundamental para entender el Evangelio, incluso para entender epístolas como la epístola a los Romanos. Y tal vez no haya ningún otro libro en el Antiguo Testamento con tantas referencias tan explícitas, porque todos los libros nos hablan de Cristo en el Antiguo Testamento, pero me refiero a referencias explícitas y directas sobre la vida y la obra del Cristo. Y con esto terminamos los hechos del pasaje. No podemos ir más de allá porque son 66 capítulos. Pero ¿qué podemos aprender de esto? Lo primero que podemos aprender, hermanos, es que los tronos terrenales se desmoronan, pero el trono de Jehová permanece firme. La visión de Isaías comienza con un hecho concreto.
en el año en que murió el rey Uzías. Para el reino del sur, Uzías había sido, como dije, un rey fuerte, un símbolo de estabilidad y de prosperidad. Su muerte entonces significaba un terremoto político, un terremoto emocional. ¿Quién ocuparía ahora el trono? ¿Podrían sobrevivir a las amenazas del imperio asirio? ¿Qué sería de su futuro? Incertidumbre por doquier. La tentación de Judá fue buscar seguridad en alianzas humanas. Entonces, busca confianza, busca seguridad en alianza con Egipto, en alianza con Etiopía, en alianza con las naciones vecinas, en lugar de buscar su confianza en el Señor. Y en esta visión de Isaías 6 que estuvimos leyendo hace un momento, en un acto pedagógico, Dios le enseña a Elías esta realidad. Los tronos humanos caen, pero el trono de Jehová permanece para siempre. El rey terrenal había muerto, pero el rey celestial estaba sentado. Y no solamente sentado, estaba alto y sublime, glorioso, recibiendo la oración y reinando sin ninguna amenaza alguna. Nada estaba amenazando su trono, su reino, su glorioso control sobre el universo. Así que en primer lugar, es un mensaje incómodo, porque desenmascara dónde realmente ponemos nuestra confianza. Judá buscaba su seguridad en tratados políticos, en ejércitos aliados, en estrategias humanas. Y Dios, por medio de Isaías, le estaba diciendo: no hay alianza, por fuerte que parezca, que pueda sustituir la seguridad que da mi trono. Porque el problema, mis hermanos, es que cuando un corazón deja de mirar al trono del Señor, inevitablemente se aferra a un trono humano. Si dejas de confiar en la seguridad del trono del Señor, inevitablemente buscarás esa seguridad en algún trono humano. El reino del sur miró a Egipto, miró a Etiopía, olvidando que el mismo Dios que los había liberado de Egipto era capaz de protegerlos. Y eso, lamentablemente, nos pasa también a nosotros hoy. Nos aferramos a lo que podemos ver y medir, olvidando que la verdadera seguridad no está en lo visible. Tal vez no hacemos tratados con Asiria o con Egipto, pero hacemos nuestras propias alianzas de confianza. ¿Confías en tu empleo? Porque tienes una buena relación con tu jefe. No me va a despedir, tengo una buena relación con él. Pero un día resulta que despiden a tu jefe y entonces pierdes la seguridad. ¿Confías en tu estabilidad económica? Porque el presidente de tu país es, entre comillas, sensato, lo que quiere decir que es de tu corriente política. Pero un día escogen a otro presidente de otra corriente política. O el presidente se convierte en un dictador y todo se desmorona. ¿Confías en tu buena salud porque haces ejercicio y comes bien? Pero llega un diagnóstico médico inesperado y tus planes se rompen. ¿Confías en una persona cercana porque siempre estuvo allí, pero un día se va y tu mundo se tambalea? ¿Confías en tus ahorros? Pero una crisis económica global puede evaporarlos en cuestión de días. Así que el mensaje en esta mañana para ti es claro. Para nosotros es claro. Si nuestra seguridad depende de un trono humano, tarde o temprano sentiremos que todo se derrumba. La única roca que no se mueve es el trono de Dios. La única roca que no se mueve es el trono de Dios, y cuando Él nos muestra esto, es para que apartemos nuestra mirada de lo inestable y la fijemos en lo inamovible. En lo inamovible. En segundo lugar, esta verdad no solo confronta, esta verdad también consuela. Porque si ahora mismo, mi hermano, estás en dificultades económicas, familiares, de salud, quiero decirte que el trono de Jehová sigue intacto, a pesar de tu situación. La soberanía de Dios no depende de tu estabilidad, no depende de la estabilidad de tu vida, sino de la firmeza de su trono. Si perdiste tu empleo y no sabes cómo pagar las cuentas, mi hermano, no te preocupes, Dios sigue en su trono y Él es tu proveedor.
Si el médico te dio un diagnóstico terrible, quiero decirte que Dios sigue en su trono y Él es tu sanador, ya sea en esta vida o en la otra. Si alguien cercano te traicionó, quiero que sepas que Dios sigue en su trono y Él es tu justicia y tu refugio. Si el mundo parece volverse loco, quiero que sepas que Dios sigue en su trono y nada se escapa de su control. Si el futuro de tu país parece incierto, como parece incierto realmente hoy, quiero que sepas algo. Dios sigue en su trono y su plan no será frustrado. Sigue controlando todas las cosas. El trono de Dios no es una doctrina para aprender. Es una doctrina, no solamente es una doctrina para aprender, sino una doctrina para encontrar un refugio en el que habitar. Es la roca sobre la que se puede construir una casa que resista cualquier tempestad. Es la fortaleza indestructible que el enemigo no puede tocar. Y cuando te aferras a esta verdad, las malas noticias no van a dejar de doler, porque van a doler, pero no te van a dominar. La tormenta seguirá, pero tu ancla estará firme en el trono de Jehová. Así que este consuelo es para el creyente que sabe que su reino no es escogido por votos, no es limitado por fronteras, ni condicionado por alguna economía, porque su reinado es eterno y su trono no conoce amenazas. Y en tercer lugar, Isaías fue llamado en un momento en el que todo temblaba. El rey había muerto, la nación estaba en peligro y el futuro era incierto, como ya dijimos. Pero en medio de la incertidumbre, Dios le mostró su trono. Así también hoy, en nuestras crisis, Dios nos recuerda que Él no ha perdido el control. Date cuenta que el Señor no esperó a que el reino del sur estuviera tranquilo para mostrar su gloria. Más bien Él se reveló en el momento de mayor inestabilidad. Y así Él obra hoy con nosotros. En medio de diagnósticos médicos, despidos, traiciones, pérdidas o dolores, Dios nos recuerda: yo sigo aquí en mi trono. Usías ha ido, pero mi trono sigue firme. Por eso cuando todo lo demás parece derrumbarse, el llamado que Dios nos hace es a levantar la mirada a su trono, a recordar que no estamos a la deriva, sino bajo el gobierno de un rey justo, de un rey bueno y de un rey perfecto, un rey que no abdica, un rey que no muere, un rey que no es reemplazado y un rey que un día hará nuevas todas las cosas. Así que ante cualquier trono humano que se derrumbe, recuerda esto, mi hermano: el Rey eterno sigue reinando y su gobierno es justo, bueno y perfecto. Y si ese trono es tu refugio en esta mañana, no importa lo que se caiga a tu alrededor, tú vas a permanecer firme. En segundo lugar, podemos aprender algo más corto que la aplicación anterior, es que debemos proclamar lo que hemos visto. Y aquí quiero decir 3 cosas muy breves. Primero, cuando has sido impactado por la asombrosa majestuosidad de Dios, estás listo para proclamar su nombre. Isaías no fue enviado hasta que su corazón fue quebrantado por la santidad divina. Isaías fue enviado cuando sus labios fueron purificados por el fuego celestial. No fue su elocuencia la que lo calificó, sino el encuentro con el Dios 3 veces santo, lo que lo hizo apto. Segundo, el mensaje al que hemos sido comisionados tiene el poder no solo de cambiar al individuo, sino de anunciar la transformación de toda la creación. Isaías no solo habló de perdón personal, sino de cielos nuevos y tierra nueva, una creación restaurada, de justicia restaurada y de un mundo renovado bajo el reino de Dios. Ese es el evangelio que predicamos. ¿Cómo podríamos entonces guardar silencio ante un mensaje tan glorioso? Un mensaje que no solamente habla de salvación de almas, de individuos, sino de la restauración del universo completo.
Y tercero, por eso no importa si todos los que escuchen se conviertan o no. Isaías fue llamado desde el principio a proclamar la verdad incluso a un pueblo que no le escucharía. No te oirán, no te escucharán, lo sabía de entrada. Pero cuando has sido asombrado por la gloria de Dios, por la grandeza de su plan y por el poder del evangelio, solo puedes proclamarlo incluso cuando sabes que hablas a muertos, que hablas a quienes no quieren oír. Así que el que ha visto a Dios y ha sido purificado por Él, vive y habla para que otros vean lo que Él ha visto y no se cansará de anunciar que hay un día en que toda la creación será restaurada en obediencia al trono de este Rey. Amén. ¿Y cómo esta historia nos muestra a Cristo? ¿Cómo Isaías nos señala el Evangelio? Primero, si hay un libro en todo el Antiguo Testamento que proclame claramente a Cristo, ese es el libro de este profeta Isaías. El apóstol Juan, en Juan capítulo 12, versículo 41, comentando sobre la incredulidad de los judíos, escribe que Isaías vio su gloria y habló acerca de él. La visión del trono en Isaías 6, esa que leímos hace un momento, el trono que Isaías vio de ese Dios glorioso ahí sentado, no es solamente la revelación del Dios 3 veces santo, sino la manifestación de la gloria del Hijo eterno antes de su encarnación. Ese rey entronado que Isaías vio es Jesús, hermanos, el verdadero Hijo de David, el rey esperado. Según 1 Corintios 15, Él ahora está reinando hoy en su trono y poniendo a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Sus enemigos caen, su iglesia atraviesa tribulaciones, pero su trono permanece firme conquistando. Segundo, Cristo es más grande que Isaías. Isaías fue comisionado a llevar el evangelio después de ser impactado por la gloria del Rey eterno. Mi hermano, pero Cristo es ese Rey eterno que tomó naturaleza humana para anunciar el evangelio y más aún para hacerlo posible muriendo por nosotros. Isaías tuvo que ser purificado antes de responder al llamado, heme aquí, envíame a mí. Pero Cristo es ese Rey puro que respondió al llamado, heme aquí, envíame a mí, para venir a purificarnos. Isaías proclamó la verdad a un pueblo que no quería oír, pero Cristo se encarnó para morir por aquellos que no querían escuchar. El pecado y la culpa de Isaías fue quitada por el carbón encendido que tocó sus labios. Pero Cristo es aquel que bebe la copa de la ira en nuestro lugar para quitar la culpa y el pecado de nosotros. Tercero, el mensaje de Isaías desde el principio, de principio a fin, nos habla de Jesús. Ahí encontramos al Emanuel, nacido de una virgen, al Hijo que nos es dado y cuyo nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, al retoño de Isaí lleno del Espíritu y sobre todo al siervo sufriente del Señor que lleva sobre sí el pecado de muchos y justifica a los culpables. Ahora bien, Isaías no solo anticipa la obra de Cristo en la cruz, sino también su victoria final. La visión de cielos nuevos y tierras nuevas es la consumación del plan redentor que Él inauguró con su muerte y resurrección y que completará en su regreso. Hermanos, todo lo que Isaías vio, el perdón, la justicia, la restauración, encuentra su cumplimiento en Jesús. Y hacia allá nos dirigimos. Nos dirigimos a una creación sin pecado, a una creación sin injusticia. Eso es posible porque Cristo lo hizo posible. Y cuarto, la misión evangelística de la iglesia se fundamenta en la misma visión que tuvo Isaías. Él vio al Rey eterno en su trono. Pero cuando Jesús ordena la gran comisión, lo hace después de declarar: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Así que la gran comisión no es otra cosa que la proclamación de la autoridad real del rey que ya reina. Así que esto significa que la experiencia de Isaías es en cierto sentido la experiencia de todo creyente. Ver la gloria de Cristo, reconocer nuestra impureza, ser limpiado por su gracia y ser enviado a proclamar su evangelio. Y en el centro de todo se encuentra la misma verdad. El Cristo está exaltado en su trono. El Rey que salva y gobierna para siempre y que hace nuevas todas las cosas. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la apliques a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo. Amén.